Es verdad que vivimos en este mundo, pero no actuamos como todo el mundo, ni luchamos con las armas de este mundo. Al contrario, usamos el poder de Dios para destruir las fuerzas del mal, las acusaciones y el orgullo de quienes quieren impedir que todos conozcan a Dios. En el mundo tendréis aflicciones, violencia, esclavitud, guerra, muerte, drogas, alcoholismo, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Estás listo para algo diferente? Prepárate para aprender sobre temas de actualidad, reflexión y enseñanza a la luz de la palabra. Resucitó. Iniciamos. Buenas noches. Cuando leemos la Biblia, nos enteramos de muchos hechos en los que Dios ha intervenido en la vida de personajes, pueblos y naciones para cumplir sus propósitos. Pero lo que no está reflejado en ella muchas veces son los detalles, circunstancias o el contexto en lo que estos hechos se llevaron a cabo. Por eso mi intención es dárselas a conocer a través de este programa. Veamos de la historia del Éxodo. Nos dice la Biblia en Éxodo 1, del 8 al 10, entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de la tierra. Y es que los egipcios, dirigidos por Amós I, expulsaron a los hicsos. Los hicsos, que eran de descendencia semita, como vimos anteriormente, descendientes de Sem, hijo de Noé, eran los pastores, reyes pastores, que permitieron que José ascendiese a segundo de Faraón y llevase a su familia a Egipto. Pues los egipcios, al vencer a los hicsos, establecieron el reino nuevo del 1546 al 1085 antes de Jesucristo. Fue en ese entonces que estando los hebreos en Egipto, fueron convertidos en esclavos. Ramsés II, que reinó del 1290 al 1224 antes de Jesucristo, se ha considerado por muchos estudiosos el faraón del Éxodo. Este se destacó por sus proyectos de construcción en Tebas y por continuar levantando las ciudades almacenaje, recordemos de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, ciudades de almacenaje en Pitón y Ramsés. Dice la Biblia, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre, y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivos de su servidumbre. Éxodo 2, 23. Ante el clamor, Dios levantó un caudillo, Moisés, a quien Dios preparó para ser caudillo y libertador de su pueblo. ¿Cómo lo hizo? Fue criado en un hogar piadoso. Recordemos que en los primeros 5 o 7 años de su vida fue criado por su madre biológica, Jocabed, quien le inculcó a tener no solamente fe en Dios, sino también simpatía y amor por su pueblo. Tanto le infundió las tradiciones de su pueblo, que las influencias y lujos paganos del palacio no lo hicieron olvidar y borrar de su corazón las enseñanzas de ella.
fue educado en el Palacio de Egipto, en donde recibió la mejor educación que ofrecía el imperio más grande y culto de aquel entonces. Y fue adiestrado en las artes académicas, políticas y militares. Adquirió experiencia en el desierto, en donde aprendió muchas lecciones, las que necesitaría para poder guiar y gobernar con paciencia y humildad a los hebreos. También conoció el desierto porque más tarde él guiaría a Israel en su peregrinación a la tierra prometida. Pero lo más importante, tuvo su comunión con Dios, aprendiendo a confiar en Él y no en su propia fuerza. Estando ya listo, le llamó como ya hemos leído en la Biblia. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en el fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó. Dios le llamó en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro, porque tuvo miedo de mirar a Dios. El fuego y la zarza simbolizan la presencia y santidad purificadora de Dios. Ahí lo misionó a que se presentase ante Faraón para exigir la libertad de su pueblo. Ante eso, Moisés procuró excusarse. ¿Qué fue lo que alegó? Primero le dijo: ¿y quién soy yo para enfrentarme a Faraón? Pero es que no iba a ser una lucha de Moisés contra Faraón, sino de Dios, usando como instrumento a Moisés contra Faraón. Anteriormente Moisés tuvo que aprender a no confiar en sí mismo. Ahora él tenía que aprender a confiar en Dios. La siguiente pregunta, o alegato, excusa: ¿en nombre de quién me presentaré delante de mi pueblo? Sentía que si no tenía el respaldo de autoridad del nombre de Dios, no sería aceptado por el pueblo. Por eso le dijo Dios. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Además dijo Dios a Moisés: así dirás a los hijos de Israel: Jehová, el Dios de vuestros padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, me ha enviado a vosotros. Eso está en Éxodo 3, del 14 al 15. La siguiente excusa: los israelitas no creerán que yo soy el mensajero de Dios. Y Jehová le concedió tres señales milagrosas. Recordemos: el bastón que se convertía en serpiente, la lepra y la primera de las plagas, que fue convertir el agua del Nilo en sangre, que serían su presentación y muestra de quién lo estaba comisionando ante Faraón. También le dijo: no tengo facilidad de palabra. Dios le hizo comprender que su siervo alegaba impotencia ante el Dios omnipotente. Claro está, en ese momento Moisés no comprendía que ante quien estaba era el que lo había creado en el vientre de su madre, y por lo tanto le podría dar la capacidad de expresarse. Aún así, Jehová designó a Aarón, su hermano, como el vocero de Moisés. Incredulidad que generó resistencia a la libertad. Los faraones eran vistos como hijos de Ra,
el dios del sol de Egipto. De manera que Faraón se consideraba a sí mismo un dios, por lo que Moisés, Aarón ni Jehová inspiraban temor o respeto, por lo que la petición tuvo como resultado que se hiciese más gravosa el trabajo de los hebreos, negándole la paga para la elaboración de los ladrillos, por lo que hubo quejas y reclamos para Moisés y su hermano Aarón. Entonces Moisés se volvió a Jehová y dijo: Señor, ¿por qué afliges a este pueblo? ¿Para qué me enviaste? Porque desde que yo vine a Faraón para hablarle en tu nombre, ha afligido a este pueblo y tú no lo has liberado no has liberado a tu pueblo. Éxodo 5, 22, 23. Es aquí en el libro de Éxodo que Dios se manifiesta con el nombre de Jehová. Antes había aparecido los patriarcas como Dios omnipotente, el Shaddai. Jehová respondió a Moisés: ahora verás lo que yo haré al faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre, Jehová, no me di conocer a ellos. Éxodo 6, del 1 al 3. Vienen las plagas. Quienes hemos leído el Antiguo Testamento, conocemos de las plagas que Dios desató para convencer a Faraón. Plagas que se describen como señales y juicios. Así que las plagas tanto fueron señales divinas que demostraron que Jehová es el Dios supremo, como también actos divinos por los cuales Dios juzgó a los egipcios y liberó a su pueblo. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en las tierras de Egipto mis señales y mis maravillas. Faraón no os oirá, mas yo pondré mi mano sobre Egipto y secaré a mi ejército, mi pueblo, los hijos de Israel, de la tierra de Egipto con grandes juicios. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Éxodo 7, 3, 5. Dios le dice a Moisés entonces que va a hacer tres cosas. 1. Sacará a los israelitas de Egipto. 2. Lo hará con grandes juicios. Y 3. Lo hará de tal manera que sabrán los egipcios que era el Dios eterno. Bien. Pero, ¿sabían que cada una de las plagas que Dios envió fue también un desafío directo a uno o más de los dioses y diosas de Egipto? Éxodo 12:12 lo manifiesta cuando dice: mas yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Éxodo 12:12. Juicios tanto para mostrar a los egipcios como a los mismos israelitas, que para aquel entonces, habiendo estado en Egipto por varias generaciones, se habían convertido de la religión de sus antepasados. Se habían apartado, de la religión de sus antepasados. Y se habían contaminado de la cultura y religión egipcia. Por eso, mostrar, como dijo, sabrán que yo soy Jehová. En cada una de las plagas, Jehová desacreditó a los dioses, que según sus creencias eran sus protectores. Entre otros, hablando de los más importantes, o sea, por cada cantidad de dioses que ellos tenían, en la primera plaga, que las aguas se vuelven sangre, ahí fue contra el dios Num.
que generalmente era representado como un varón con cabeza de carnero, y que lo creían que era el dador y guardián del río Nilo. También al dios Hapi, o espíritu del Nilo, que creían era el responsable de las crecidas del río, que traían consigo miles de toneladas de limo, que era con que fertilizaban, abonaban el suelo año tras año. La segunda plaga, ranas. Aeket, diosa de los nacimientos y esposa del creador del mundo, y era representada con cabeza de rana y cuerpo de mujer. Las ranas eran consideradas una manifestación de ella. La tercera plaga, piojos. Esta plaga fue dirigida a Jeb, dios de la abundancia de la tierra. Fíjense que el faraón, que también era considerado Dios, sin embargo, tampoco se escapó del contagio de piojos. La cuarta plaga, enjambres. Esta plaga estaba dirigida al dios egipcio Kepri. Era representado por un hombre con cabeza de un escarabajo. Esta fue la primera plaga en la que Dios hizo una distinción entre su pueblo y los egipcios. Los israelitas debieron soportar las primeras plagas junto con los egipcios. Pero ahora Dios mantuvo esta plaga y la subsiguiente lejos de José, donde vivía su pueblo. Quinta plaga, enfermedades del ganado. Al dios de la creación Ptah era representado por un toro vivo conocido como toro Apis. Aunque había otros dioses representados con la apariencia de estos animales. Sexta plaga, úlceras. Esta plaga fue para Imhotep, dios de la medicina, y Tot, dios de la inteligencia y el aprendizaje médico, que tenía cabeza de ibis. Séptima plaga, granizo. Esta plaga fue para Nut, el dios del cielo, y Set, dios de las tormentas y protector de las cosechas. Octava plaga, langostas. A Anubis, el dios con cabeza de chacal y guardián de los campos, y Osiris, el dios supremo de la agricultura. Novena plaga, oscuridad, para el dios Sol, conocido también como Re, Ra, Atún o Atén, y algunas veces Horus. De todos los dioses de Egipto, ninguno era más venerado como este dios, como Dios supremo. Se le veneraba como el creador, el dador de vida, quien inundaba el territorio con sus rayos energizantes, al cual Dios humilló ante los egipcios de no poder hacer nada. Y por último, décima plaga, muerte de los primogénitos. Aquí, Aserket, la diosa de la protección, Renunutet, el dios que parecía un buitre y era el protector especial de Faraón, y Osiris, el dador y gobernador de la vida. Ninguno de estos pudo contra la omnipotencia de Jehová. Así fue, pues, como el gran yo soy, mostrando grandes maravillas y gran juicio al pueblo de Egipto y a sus falsos dioses libró a su pueblo escogido. Dice la Biblia, partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. También subió con ellos gran multitud de toda clase de gentes y ovejas y muchísimo ganado. Como vemos, esto es lo que nos cuenta la Biblia. Y como ya habíamos visto, Dios permitió la esclavitud de su pueblo para crearles el deseo de libertad y hacerlos salir del lugar en donde ya se habían acomodado tan bien que se olvidaron de la tierra en donde Dios les había prometido y les había ordenado que debían de morar. Tuvo que acontecer todo esto para que deseasen salir de la esclavitud, como también hasta entonces acordaron de Dios, el Dios de sus ancestros, y clamaron a Él.
Ahí es donde surge Moisés, enviado por el gran Yo Soy. Moisés, al igual que Abraham y David, se convierten los tres más grandes personajes del Antiguo Testamento. Moisés, además de libertador, dirigente, mediador, legislador, profeta, en fin, un gran hombre de Dios. Como se refiere Pablo en el libro de los Hebreos a Moisés y dice, por la fe, Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe, dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe, celebró la Pascua y la aspersión de la sangre, para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. Eso está en Hebreos 11, 24, 28. Pensemos pues que casi todo lo que nos ha acontecido en nuestras vidas no ha sido por casualidad. Y es que cuando Dios nos hace el llamado para servirle, es que, al igual que a Moisés, ya nos preparó para la misión que nos va a encomendar o estamos haciendo. Por lo que las excusas que Moisés le alegó a Jehová, nosotros mismos no las podemos contestar con más certeza que la que él tuvo. ¿Y eso cómo? A través de las Escrituras. Veamos, ¿quiénes somos? El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Romanos 8, 16, 17. ¿En nombre de quién me presentaré? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Marcos 16, 17 y 18. No creerán que nosotros somos sus mensajeros. En esto conocerán todos que soy mis discípulos, si tuvieras amor los unos con los otros. Juan 13, 35. No tengo facilidad de palabra. Cuando os trajeran a las sinagogas y ante los magistrados y las autoridades, no os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis de decir. Lucas 12, del 11 al 12. Si bien es cierto que debemos estar conscientes de nuestras capacidades y limitaciones, pero eso no debe permitir que eso nos haga sentir indignos o incapaces de llevar a cabo la obra de Dios nos ha encomendado. Comprendamos que no estaremos actuando solos, sino por el poder ilimitado de Dios. Porque como está escrito, todo lo podemos en Cristo Jesús, que nos fortalece. Las quejas. Los primeros hechos de Moisés solo empeoraron la situación del pueblo hebreo, quienes culparon amargamente a Moisés, y este a su vez le protestó también a Jehová. Acontece frecuentemente que cuando comenzamos a abandonar el camino del pecado y nos estamos acercando a Dios, es cuando más dificultades o problemas nos suceden.
Y es que Satanás no quiere permitir que seamos libres de su esclavitud. Pero en estas circunstancias es cuando tenemos que actuar con mayor decisión por medio de la fe. Recordemos lo que está escrito en 2 de Pedro 2:20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, e enredándose otra vez en ellas son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Hablamos de las plagas. Las plagas cumplieron los propósitos de Dios, que fueron: uno, que tanto a los egipcios como a los israelitas les quedó claro que Jehová es el único Dios soberano y supremo. La impotencia de las falsas deidades que adoraban los egipcios ante el poder de Dios. Y que con la liberación, mediante tantos prodigios, el pueblo israelita aprendió a obedecer y a confiar en Jehová. Pero así como los egipcios tenían decenas de dioses a los cuales adoraban y dedicaban sus vidas, ¿no será que inconscientemente también nosotros tendremos algunos de los cuales se están interponiendo a una verdadera relación de Dios con nosotros? ¿Cuáles podían ser estos? Actualmente existen esos dioses que no son de exclusividad de una religión, etnia, raza o país, los cuales son la lujuria, la gula, la soberbia, la pereza, la ira, la avaricia y la envidia. Para esto el Todopoderoso nos dice a través de su palabra: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveas para los deseos de la carne. Romanos 3, del 13 al 14. Y nos dice también: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? 1 Corintios 6:19. Así como Moisés fue el instrumento de Dios para liberar de la esclavitud a su pueblo, hoy nosotros también somos su pueblo. Y Dios envió a su Hijo unigénito para que todo el que Él crea sea libre de la esclavitud del pecado y de la condenación eterna. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Juan 8, 34 al 36. Dios los bendiga abundantemente. Bendiciones, amados del Señor. Damos gracias al Señor por este programa. Resucitó. Gracias por esa palabra que hemos recibido a través de los labios de nuestro hermano Tony Almendaris. Damos gracias a Dios por ello y queremos despedir ese programa con una oración y queremos darle las gracias al que todo lo puede y el que todo lo hace. Padre, te damos gracias, Señor, en esta noche. Gracias por cada persona que nos sintoniza, Señor, en este programa Resucitó. Te pedimos, Padre, que tú seas propicio a la necesidad de cada uno. Aquellos que se encuentran pasando situaciones difíciles, Padre, llega ahí hasta donde ellos se encuentran y seas tú, Señor, obrando y manifestándote, Señor, en sus vidas. Padre, declaramos que esta palabra que ha sido sembrada esta noche, Señor, en sus corazones, pueda germinar y dar fruto al 100 por 1,
Gracias, Dios, porque sabemos que somos parte de un nuevo pacto, ese pacto perfecto, Señor, que nos bendice y nos recuerda que somos más que vencedores, somos victoriosos en Cristo Jesús. Gracias por la vida de cada uno de aquellas personas, Señor, que están sintonizándonos, y te pedimos, Padre, que tú tomes el control de sus vidas, de sus corazones, y que tú puedas, Señor, obrar en la vida de cada uno de ellos, Señor. Gracias por ese programa, porque estamos alcanzando, Señor, muchos lugares, muchos límites, Padre, que tú tienes planeado y preparado para que tu palabra también pueda llegar a estos lugares. Gracias te damos, Señor. Bendito eres por siempre en Cristo Jesús. Amén y amén. Bendiciones, amados del Señor. Seguimos en sintonía todos los días martes. Qué bueno que estés con nosotros. Queremos invitarte a que seas parte de los colaboradores de nuestro ministerio a través de tus donaciones, las cuales puedes realizar en nuestras cuentas de banco que aparecen en tu pantalla. Tus donativos son invertidos en este y otros programas que hacen posible que las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo lleguen a hermanos y amigos en el mundo entero. Recuerda que dando es como recibimos, y Dios ama al dador alegre. 2022, el año de cambios para avanzar. Digan que no existes, la realidad es que llenas mi vida. Sin ti no sé lo que sería, sin ti no sé dónde estaría. Por eso